Gracias por acompañarnos. Ya estamos en el último bloque de este espacio MCs en Sonora hoy sábado, y de nueva cuenta le agradezco a que se quede con nosotros en este espacio de transmisión. Y el doctor José Marcos Medina Bustos sigue con nosotros, doctor, y seguimos platicando acerca de este tema que de verdad resulta muy importante e interesante conocer eso que traemos, ¿no?, atrás, que viene, lo vemos como en el siglo XIX, pero empezamos entonces a comprender ahí muchos puntos, ¿verdad?, importantes. Y usted en su libro nos aborda acerca del gobierno indígena y el liberalismo en Sonora. Y me gustaría que nos diga cómo se vio entonces afectado, en este caso, nuestro estado de Sonora con el liberalismo en lo que fue sociedad y economía principalmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el libro se abordan varios trabajos relacionados con Sonora, ¿verdad? Ahí resalta el hecho de que pues las políticas liberales que se estaban instrumentando, digamos, desde 1812 como parte del Imperio Español, y luego ya en el México independiente, políticas que se acordaban en el Congreso Nacional o que se acordaban en el Congreso Estatal de Sonora. Todas estas políticas tenían un marcado tinte liberal, ¿verdad? En primer lugar, estaría el tema de la igualdad, ¿no? Es decir, el liberalismo va a reivindicar que todos los individuos éramos iguales, indígenas, de origen africano, de origen filipino, porque aquí también decían los chinos, ¿no?, pero eran filipinos, etcétera. Todos debíamos de ser iguales. Esta política en su momento tuvo efectos negativos, sobre todo con los indígenas. O sea, lo que, pudiéramos considerar que, pues ellos también querían ser iguales. Sí querían ser iguales, pero el momento en que se decreta esa igualdad significó que algunas prerrogativas que tenían en el periodo colonial lo iban a perder, ¿verdad? Sobre todo lo relacionado con sus tierras comunales y lo relacionado con su gobierno. Es decir, ellos tenían formas específicas de gobierno para administrar sus recursos, impartir justicia entre ellos mismos, etcétera. Y todo eso cambió. Todo eso cambió con la igualdad. Entonces, obviamente, pues hubo una respuesta negativa, digamos, de los indígenas. No estuvieron de acuerdo, muchos de ellos. Algunos, pues poco a poco se fueron acomodando. Otros permanecieron en una actitud, pues, de defensa de lo que tenían anteriormente, ¿no? Y que, en Sonora, pues tenemos el caso específico de los yaquis, ¿verdad?, que gracias a una lucha, pues, muy larga, que les significó mucho sufrimiento, etcétera, pero finalmente lograron mantener su territorio, ¿verdad? Por otro lado, digamos, el liberalismo se caracteriza por promover el individualismo, por promover la propiedad privada, por sobre formas de propiedad como era la comunal. Entonces, esto implicó que se formularon leyes tendientes a privatizar las tierras comunales de los pueblos indígenas. Entonces, ese fue un problema también para estas comunidades. Por otro lado, el hecho de que se privatizaran las tierras, de que se decretara la igualdad, también facilitó que muchos indígenas que ya no querían vivir encerrados en sus comunidades pudieran salir a otros lugares, pudieran salir a otras poblaciones, pudieran, pues, dedicarse a otras actividades, pudieran acumular
tierras o vender las tierras que tenían, etcétera. En fin, entrar en una dinámica de una economía liberal, moderna, de tipo capitalista. En este mismo orden de ideas, el liberalismo va